¿Cómo están amigas y amigos que leen por gusto? Aquí están viendo a Cari de la Vega, escritora, pero ante todo educadora y narradora oral, ¿no? Así empezó, digamos, este diálogo o match, como se dice, con la literatura infantil, con Así es. el libro ilustrado. Y esta conversación viene pendiente ya del año pasado porque Cari de la Vega, junto a Fátima Ardinola, ganó este importante premio la edición 24 del concurso A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, con la Reina de la Torre. Están viendo ahí la portada del libro. Y antes ya Cari de la Vega La Limón junto a Armando Alzamora había publicado este libro Hermonos, el sello Colmena, Colmena Infantil, con ilustraciones de Pamela Monzón. Y bueno, es este el motivo para hablar quizás algo que en la página no podemos hablar tanto, no por desgano, sino porque tanto se publica, tantos autores y autoras. Y respecto al libro ilustrado, libro álbum, me parece que a veces se subestima el género, porque uno dice es para niños, sin embargo, leer imágenes tiene una complejidad y una lectura muchísimo más amplia a veces que el del texto. Bueno, con este prólogo, esta introducción, te saludo, Cari, te agradezco por venir a visitarme aquí a la Casa de la Literatura. Gracias a ti, Jaime, por la invitación, más bien, ¿no? Sí, es una conversación pendiente, pero bueno, ya creo que logramos juntarnos y conversar, ¿no? Un poco de la literatura infantil. El libro ilustrado, el libro álbum, ¿no? Ujú. ¿Qué visión tenías antes de...? ¿Se podría considerar un género? ¿Se podría considerar una manera de expresión? ¿Cómo tú piensas al libro ilustrado, al libro álbum? Bueno, no sé si es un género, yo creo que más bien es una forma, ¿no?, de expresión del arte y de la literatura. El libro álbum es también para mí, personalmente, poesía. Además, la imagen transmite muchas cosas, tiene diferentes formas de interpretación y esa es una forma de ver interesante, pues a mí me gusta leer con mi hija, que es pequeña, bueno, ya creció, pero le he hecho leer libros álbum desde pequeñita y la forma en que ella comprendía y yo también, o sea, nuestras lecturas comparadas era fascinante, ¿no? Ahora yo me pongo a pensar que cuando yo fui pequeña leía mucho, pero no tenía acceso a libros álbum, pero sí a cuentos ilustrados rusos, ¿no? Bueno, clásicos, y me gustaba mucho leer, ¿no? Pero a ella no le he empezado leyendo eso, sino más bien los libros ilustrados y los libros álbum, y creo que tiene otra manera de leer y de razonar y de comprender, ¿no? Has mencionado a tu hija y tú ya has contado, leí la entrevista que te hizo Rosana López Cuba en Lima en Escena, que La Reina de la Torre surgió en la época de la pandemia, cuando tu hija entonces de 5 años, se debe tener 8 o 9. 9 ya, mira, tanto tiempo, quería salir a jugar con su amiguita y tú tenías cierto temor. En fin, ahora hay muchos motivos para tener miedo, ¿no? La Así calle, la es. ciudad, en fin. Pero digamos que esa fue la anécdota, el punto de partida Sí, ese fue para el pensar. disparador, ¿no? Lo que ella me dijo, ¿no? Mamá, ¿por qué siempre estás asustada? Es como si tuvieras un miedo aquí adentro, ¿no? Y me tocó y bueno, inmediatamente ya la dejé salir para escribir. Pero creo que no es que el hecho de que tú tengas un hijo te ayude a ser escritor, ¿no? Sin embargo, creo que en mi caso particular, la pandemia me detuvo del trabajo que tenía, en que todo el tiempo estaba en la calle, ni siquiera yo criaba a mi hija, tenía una nana, alguien que me apoyaba. Y entonces en el momento en que paramos, me tocó verme junto a mi pequeña, comenzar a conocerla más, a pasar más tiempo con ella, a leer juntas, a llevar talleres, cursos, porque la formación es muy importante. Escribir literatura infantil, como tú lo dijiste, ¿no? A veces se subestiman y no Sí. es así. Los niños son muy exigentes. Exacto. Y yo es algo que lo he visto como maestra con mis estudiantes y como madre con mi hija, ¿no? Y creo que cualquier adulto, así no tenga hijos, lo puede ver cuando está cerca a los niños, ¿no? Y aprecia cómo ellos leen, ¿no? Contaste pues que tu hija, la verdad con una lucidez a sus 5 años decía, pero mamá, ¿por qué tienes miedo? Sí.
Es cierto, ella siempre ha sido así, desde pequeña también me contaba historias o cuentos que ella se creaba, pero yo estoy convencida que es por las lecturas a las que ha tenido acceso, ¿no? Porque yo le iba leyendo, si bien es cierto, como te dije, yo trabajaba mucho, pero en la noche era el momento con mi hija. Llegaba de trabajar, le leía un cuento, sobre todo libros álbum, pero también cuentos, ¿no? Hasta novelas, le he leído capítulo por capítulo, ir haciendo pausas cada noche, ¿no? Entonces creo que estas lecturas a ella le han permitido esa imaginación o esa lucidez, como tú dices, y sobre todo esta manera de ver el mundo, ¿no? Sí. No quiero spoilear, solamente voy a mostrar el inicio, bueno, las guardas, ¿no? Son la Reina de la Torre, ilustraciones de Fátima Ardenol, el texto de Cari de la Vega, las respectivas dedicatorias, y solamente voy a detenerme aquí, ¿no? Esta imagen. Ahí ven, ¿no? Yo decía la complejidad del libro ilustrado, porque el texto es tan simple y sencillo y directo. La mamá siempre está asustada. Y la composición ahí en las imágenes, pues cuando hablaban de este proverbio chino de una imagen vale más que 1000 palabras, quizás ahí en esta composición hay mucho más. Es un castillo, una torre, ¿no? Hay una metáfora ahí, por supuesto. Cari, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo trabajas tú un libro ilustrado? Es decir, tú has pensado primero en el texto, ya hablamos de la anécdota, claro, el disparador con tu hija, pero tú has primero construido el texto y luego con Fátima, ella ha ido de tu texto adaptando en imágenes, ha sido un trabajo conversado en conjunto. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, fue muy hermoso trabajar con Fátima Ardenola, no solo por el talento que tiene, sino también la sencillez, el don de gente, pero sí, yo cuando hago una creación le hago un guión, no puedo evitarlo. Sin embargo, el ilustrador, y en este caso Fátima, pone de su creatividad, o sea, puede guiarse de esa pauta, pero igual propone, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bello porque ella me iba proponiendo, ¿qué te parece? Esto es lo que me ha venido a la cabeza, bueno, estoy leyendo, pero también estoy proponiendo, y vamos conversándolo juntas, así que definitivamente creo que la relación ilustrador-escritor es importante, ¿no? Al menos al inicio, ¿no? De repente más adelante, ya en un segundo libro que hicimos juntas, ya no fue tanto, sino ella ya como que, no me digas qué dibujar, yo lo voy a hacer sola, o voy a ver cómo funciona, entonces vas probando, ¿no? Creo que además te vas conociendo. Y creo que me imagino que con el tiempo ya iré soltando también yo el guión y dejando de que el ilustrador solo proponga, ¿no? Pero ahorita normalmente hago un guión. Es decir, esa primera versión tú tenías el texto, pero también como Claro, una pauta de imágenes, como había imaginado, pero igual el ilustrador con su creatividad propone cosas maravillosas que puedan superar aquello que tú has pensado. Yo quiero recordarles a quienes están viendo a Cari y nos están escuchando que este concurso a la orilla del viento es un concurso importantísimo, ¿no? El Fondo de Cultura Económica, o sea, no es de Perú, sino internacional. Sí. Se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara y bueno, premia a un libro ilustrado o libro álbum también, como lo conocen. Libro álbum, sí. Sí. Y para quienes todavía no se han acercado al libro, por supuesto que esta charla es una invitación a ello, pues podríamos presentarles, a ver, tú, Cari, me dirás qué se puede añadir más. Es la historia de un niño, ¿no? Que no tiene nombre, no sabemos qué edad tiene, o niña, ¿ah? Que así como tu hija, de manera muy lúcida, se da cuenta y es consciente que su madre tiene miedo. ¿no? Sí, no se abunda mucho en eso, pero hay ahí como referencias, ¿no? Claro. El padre aparece y el niño dice, bueno, cuando no salgo al mundo, salvo cuando él viene, ¿no? Y hay algunas imágenes ahí. Yo creo que va un poco también a esto con lo que iniciaste la conversación, ¿no? De no subestimar al niño, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de todo. Quizás puede ser una madre sufriendo alguna depresión o de repente una enfermedad, o sea, no se dice. Solamente se sabe que la madre tiene miedo y que la hija o hijo quiere ayudarlo. Y esto es algo curioso para contar como anécdota, que al hacer el personaje, algunos dicen que es una niña y algunos dicen que es un niño. Y esto lo conversamos con Fátima, no por el hecho de no darle un género al personaje, no es nada de eso, en realidad. Simplemente queríamos que cuando la madre de una niña ve el libro,
piense en una niña y cuando la madre de un niño ve el libro piensa en un niño. Entonces por eso dotamos al personaje de una neutralidad, ¿no? Pero en realidad, pues para Fátima y para mí me imagino que era una niña, ¿no? Porque ella se veía como hija y yo estaba viendo a mi hija, ¿no? Pero también lo conversamos, bueno, hay que hacer el personaje porque también las mamás que tienen un hijo lo verán así. Y sí, me ha tocado, ¿no? Varias mamás o varias personas que me dicen como tú, el niño, incluso en el jurado, cuando dan el veredicto o dan su comentario, en algunos casos que fueron Isol, Alex Herrerías, y bueno, acá dice, si me paro olvidando el nombre del tercero, que no. Y David Álvarez, cuando hacen su comentario, algunos dicen la niña y otros dicen el niño, ¿no? Entonces Fátima y yo nos moríamos de la risa, pero estaba bien, ¿no? O sea, cada uno, algunos veían un niño y algunos veían una niña, ¿no? Ahí está la riqueza de las imágenes, ¿no? Porque claro, yo dije niño, inmediatamente tú dices, o niña. O niña, claro, pero no es nada con el género, sino es más que nada que cada uno pueda recrear y leer el álbum desde su propio conocimiento previo, como se dice, ¿no? Desde su propia historia de vida, uno le va dando, pues, ¿no? Las matices. En Hermonos está muy presente la lección, el aprendizaje y está también la aventura, ¿no? La historia, sí. Lo lúdico, por supuesto, son hermanos, como le llama su papá. Aquí, claro, la interpretación es bastante abierta y hay una inquietud siempre, ¿no? Hablábamos al inicio de esto que se habla de literatura infantil o literatura para niños, ¿no? Teniendo en cuenta una edad como una referencia. Claro. Sin embargo, yo a mis montones de años he leído La Reina de la Torre y he vuelto una segunda vez y claro, esa lectura ya es mucho más atenta, creo que como en las películas, ¿no? Cuando uno ve por segunda vez se da cuenta de algunos detalles o repara en algo. Libro álbum tiene diferentes niveles de interpretación y a cada lectura vas viendo otras cosas, ¿no? Efectivamente. Y no sé si tanto tú como Fátima al construir el libro pensaron o se cruzó por la mente pensar en una edad determinada, decir, bueno, este libro quizás lo va a entender un niño o una niña de una edad determinada, 8, 9, 10 años. Creo que lo pensamos desde niños hasta nosotras. A nosotras nos encantaba, Fátima cuando le di a leer le gustó mucho, se identificó también. Y creo que bastantes adultos y madres, ¿no? O hijas, porque creo que te interpela como madre y como hija, les ha impactado, han llorado, me han escrito, ¿no? Para decirme su experiencia con el libro. Creo que va desde los niños hasta los grandes, pero quizás en los niños pequeños la lectura no es tan profunda. Para los niños pequeños ven una niña jugando con su mamá, queriendo, no sé, salvar a su mamá. Y es un juego en donde estás reinventando los cuentos de hadas, donde la niña es el príncipe o el hijo o la hija es el príncipe en vez de que sea una persona adulta y salva a la madre, que es la reina, princesa, qué sé yo. Se está reinventando la fórmula de los cuentos de hadas. Y para eso hay que tener un conocimiento profundo también de lo que es estos clásicos, ¿no? Y como te comentaba, yo he crecido leyendo estos libros, ¿no? Los clásicos, y creo que de eso también estoy llena. Ya luego mi experiencia lectora ha sido más hacia la literatura peruana, mitos, leyendas, ¿no? Y he tratado de ponerlo en Hermonos, ¿no? Como que hacerle guiños a leyendas amazónicas como la guerra del mono y el tigre o la del Paucar, pero así como pinceladas, ¿no? En cambio, en La Reina de la Torre ya es más mi experiencia con el libro álbum y también con los cuentos clásicos, tratando de hacer un giro distinto, ¿no? Pero para eso hay que conocerlo también, ¿no? La Reina de la Torre pues es la mamá del niño o la niña. Ajá. Y la historia empieza con la frase que mostramos hace un momento, ¿no? Mamá siempre está asustada. Y los lectores vamos acompañando las imágenes, algunos elementos que son constantes, ¿no? La libélula. Sí, la libélula. Por ejemplo, el castillo. ¿Cómo fueron ustedes dos construyendo esta simbología ahí, ¿no? Que al principio, en una primera lectura quizás uno no lo percata, pero es como hay como un espejo de la mamá, en fin, es muy abierto, ¿no? Sí, ahí están también los libros que ellas leen, ¿no? Cuando entran como al mundo de los cuentos, madre e hija, pero también están algunos de los libros, ¿no? Sí,
que son los que yo leía de niña y creo que varios han leído, ¿no? Con lo que hemos crecido quizás esta generación, ¿no? Bella Durmiente, pues la mamá, que ni siquiera sus besos de la niña la despiertan, ¿no? Lo dice por la Bella Durmiente, Rapunzel, Pulgarcito, porque también hay juego con la mamá pequeña, ¿no? Barba Azul, que también es un cuento muy fuerte, ¿no? Que a veces es difícil para la mediación, ¿no? Silva del Marino, por los tesoros cuando van por el mar, ¿no? Peter Pan, el niño eterno. Entonces sí hay, pues, con los cuentos clásicos una conexión, ¿no? Que es el mundo que viven ellas, ¿no? El momento en que pueden estar juntas, ¿no? Las dos como de repente niñas o en el mundo de la fantasía, ¿no? De madre e hija, ¿no? Y acá que vemos, ahí ¿no? los trazos también de Fátima, ¿no? Sí. Sencillos también. Exacto. ¿no? Los colores ahí resaltan de ahí también. Y creo que eso que has dicho es importante porque en el libro álbum no es más ni la imagen ni el texto. Creo que de cierta forma se complementan, sí, pero la ilustración te dice algo más que no te está diciendo el texto, aporta, crea nuevos mundos y la forma en que tú lo leas no va a ser la misma en que lo lea pues un niño o cualquier otra persona. Las imágenes no se leen, en realidad se interpretan, ¿no? Y creo que tienen múltiples interpretaciones, ¿no? En el caso de un libro álbum y también un acercamiento al arte, así sencillo como es este trazo que Fátima hace intencionalmente, ¿no? Para acercarlo, ¿no? al niño, igual hay arte, ¿no? Y desarrolla la estética, el gusto de los pequeños, ¿no? Hay temáticas que parecen a simple vista tabú para la literatura infantil. La muerte, hasta el sexo, y hay libros ilustrados muy simpáticos. Y en este caso enfermedades, no sé, de salud mental, ¿no? La depresión. No se habla de la depresión. Exacto. Uno interpreta, o acaso, ¿por qué tiene tanto miedo? A partir de las imágenes uno podría deducir que se trata de la depresión. Exacto, es un estado probablemente de depresión o de enfermedad, o sea, pero sí, no se habla mucho de la salud mental. Y si no se habla mucho de eso, menos si es una madre, porque la madre tiene que ser perfecta, fuerte y tener todo el echado de virtudes que se pueda. No se le perdonan los errores a las madres en esta sociedad. Entonces creo que eso lo hace más un tema que se tiene que hablar, ¿no? Y tú en este camino, como escritora, también ahora editora, ¿verdad? De literatura Sí. infantil, pues ¿cómo fuiste, no sé, familiarizándote o conectándote con la lectura del libro álbum? Si es que tienes como que algunas referencias o cómo has ido Sí. construyendo, y estás seguro que también el camino de tener ya tienes un libro en camino, entiendo, ¿no? El Guardián de las Aves. También, sí. bueno, con Fátima. Ah. Bueno, estamos ahí. Creo que ese fue el libro por el cual nos conectamos. Es anterior a aunque todavía no está publicado, pero nos conectamos por ese libro, ¿no? Porque al ver sus ilustraciones, yo sentí que ella era la ilustradora de la reina, ¿no? Y le propuse y felizmente aceptó. Y bueno, es el libro que nos unió. Pero yo, como te decía, desde pequeña, pues la imagen era algo que me gustaba mucho en los cuentos, pasaba mucho tiempo leyendo, pero también yo he estudiado publicidad, publicidad creativa para hacer comunicar a través de la imagen. Entonces creo que por ahí también había una conexión. También soy maestra. Cuando ejercí en aula, también usaba mucho esto, ¿no? O sea, tratar de hacer mis sesiones muy creativas o transmitir a través de imágenes a mis estudiantes lo que había aprendido en publicidad, tratar de unir estas carreras, ¿no? Y creo que ya cuando llego a la editorial, porque he trabajado muchísimo tiempo, hasta ahora también colaboro con una editorial grande, uno estos dos saberes, ¿no? La publicidad, la educación, y ya luego cuando me voy acercando a los libros, álbum, que es, como tú dices, yo no diría que es otro género, pero es otra forma de expresión de la literatura y del arte, para mí. Entonces, cuando llego a eso veo pues que es
un mundo fascinante y sobre todo complejo y que te abre un sinfín de posibilidades para comunicar y para expresar temas que pueden ser difíciles, pero las ilustraciones te ayudan. En el caso de La Reina, yo creo que los niños más pequeños, como te digo, ¿no?, pueden ver simplemente una niña jugando con la mamá o que la quiere ayudar, que la quiere salvar, y los más grandes pueden leer, ¿no?, entre líneas la potencia que tiene el texto, ¿no?, y por eso de repente lloran o se impactan, ¿no? Entonces, eso es el poder que tiene el libro álbum para transmitir, ¿no?, la potencia, y creo que también tiene mucho de la poesía, ¿no?, porque la poesía también es imágenes que se van formando. Hay una tradición en la literatura infantil peruana, no se conoce tanto, bueno, Carlota Carvalho, ¿no? Sí. Un aporte. Recientemente me habías contado, también junto a Armando Alzamora, han publicado un artículo sobre Jesús Cabel, ¿no? Y Así es. revisión o aportes de la literatura infantil, ¿no? Y hay tanto por revisar, por conectar, ¿no? Porque a veces se piensa que está muy separado, o que Separado. no hay una tradición de literatura infantil, ¿no? Es que definitivamente son otros tiempos, pero no se puede negar el aporte tan grande que se ha hecho antes. Yo creo que al inicio Jesús Cabel, Carlota Carvalho, Francisco Izquierdo Ríos promovieron mucho una literatura con una identidad nacional, donde pudiéramos nosotros primero agotar los recursos que hay acá de geografía, de animales, de paisajes, para crear. Sobre todo para que el niño pueda ver en su contexto aquello que ve también en un libro. Y esto me parece a mí súper importante, me gusta, y creo que yo lo he vivido porque, como te digo, de niña me pasó eso. Yo leía estos cuentos rusos o los cuentos clásicos y en un momento buscaba alrededor lo mismo que estaba viendo ahí, no lo encontraba. Y eso que estaba acá en la ciudad. Y cuando ya me acerqué a la literatura peruana, me di cuenta, ¿no? Dije, ¿cómo no? ¿Por qué no lo leí de más pequeña? Sentí que había perdido una parte importante, ¿no? Entonces, creo que mi intención es que los niños puedan acercarse también a la literatura peruana. En el caso de Hermonos, por ejemplo, que te vuelvo a decir, ¿no?, es algo de repente didáctico, una lección, los hermanos, la unión, bueno. Pero también es los paisajes de la selva, es el jaguar en lugar de un león, porque hay niños que creen que en la selva hay leones, o sea, en nuestra selva, y eso es una cosa para jalarte los pelos, ¿no? Entonces, no, nuestro león, no, acá no hay león, acá hay el jaguar, ese es nuestro rey de la selva, ¿no? Entonces creo que estos aportes que vienen de antes se deben retomar, realzar, y sobre todo que todos lo conozcan para, obviamente, con los nuevos conocimientos que hay en todo y los adelantos en todos, podamos retomar lo importante y construir lo nuevo. En este artículo que hemos publicado en la Academia Peruana de la Lengua, que ve la vigencia de las propuestas de Cabel en la actualidad, sobre todo estamos dándole una importancia a la adaptación de mitos y leyendas a la literatura infantil. Y bueno, es muy largo de investigar, pero creo que es un primer paso porque el artículo se ha publicado en el boletín de la Academia Peruana de la Lengua. Y esto para mí significa mucho, porque es un inicio para que la literatura infantil se deje de tomar como una literatura de segunda categoría, porque no lo es literatura que le gusta a los niños y que le gusta a los adultos, pero que simplemente también funciona, es tan buena que funciona también para los niños, ¿no? Entonces, eso sería para mí la literatura infantil. Y que no tiene que tener así como remarcado, a veces se pide o se reclama valores, ¿no? Valores, sí, enseñanza. hazme un libro para que aprenda a ir al baño, para que aprenda a decir gracias. No, todo cuento tiene definitivamente un mensaje que es inherente y que el niño lo va a captar, ¿no? Pero cada uno va a leer lo que sus conocimientos previos, lo que su historia de vida le va dando, ¿no? No tiene que decirlo, ¿no? Pero es que ese era otro tiempo, ¿no? Ahora tenemos que rescatar lo bueno y irlo mejorando. Y bueno, pues y sobre todo formarnos. Yo creo que siempre lo aconsejo a todos es que si quieren escribir literatura infantil, estudien, se capaciten, lleven talleres
y vayan probando, ¿no? Ha llegado el momento de conocerte como lectora, que también es algo muy importante, ¿no? Para quienes leen por gusto, pues es conocer recomendaciones, lecturas, hallazgos, no sé, es como hacer un recorrido por tu biografía lectora, vamos a decir. Si tuvieras que hablar de tus 5 libros favoritos ahora. Bueno, esa es una pregunta difícil para elegir 5, pero yo creo que en coherencia con lo que hemos estado conversando, yo lo primero que recomendaría es Rutsi, El espíritu de la selva de Cota Carvalho. Es una novela, cuento, no sé, se va hilando con historias que va viviendo el pequeño geniecillo, buscando a su amada y recorriendo todo el Perú, costa, sierra, selva. No, es un libro en el que te haces todo un viaje, ¿no? Yo lo súper recomiendo, me impactó bastante cuando lo leí. Luego de este recomendaría Lavandería de fantasmas de José Watanabe. Es también otro libro que me encantó porque me sentí muy identificada con Sebastiana, porque ella fabula, cuenta historias y lo hace de tal forma que su maestra, en vez de decirle estás mintiendo o qué estás hablando, la motiva o la valora, ¿no? Y eso de valorar la imaginación, que lo haga un maestro en un cuento, para mí era algo nuevo, ¿no? No era el tipo que cuento de no digas mentiras, no, sino era un cuento que ponía por alto la imaginación del niño y definitivamente pues tenía que ser una mente genial como la de Watanabe, ¿no? Después recomendaría, sí, Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Eso también me encantaron, La bejaragana, Las medias de... Bueno, todos los que están ahí son lo máximo. Tiene un humor y aunque algunos no están libres de esta moralina, era la época, ¿no?, en que fueron escritos, pero aún así tiene un lado que de cierta manera su ironía, ¿no? Y sobre todo desborda imaginación y amor por la selva, pues porque él se fue a vivir allá y creo que de lo que uno está lleno es de lo que habla, ¿no? Entonces, Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga definitivamente también yo les recomendaría que lo lean todo. Y, sí, Quipus de Ana María Vice, también súper recomendado. Se reeditó en SM por el Bicentenario y creo que ha sido un rescate de los más importantes que se ha hecho, porque son una dupla pues fabulosa, ¿no? Ana María Vice y su esposo Sabogal. Entonces creo que tiene también los grabados y no se pueden perder esa lectura. Y bueno, en el caso de libro, álbum hay demasiados, no podría decirte solo uno, pero un libro con imágenes potentes es Los misterios del señor Burdick. Este libro también es para tenerlo de joya en la biblioteca. Yo lo uso mucho para jugar con Alesia, a crear diferentes historias con las imágenes, también lo he usado en talleres. Ténganlo porque les va a súper servir y creo que la importancia que se le da a la imagen también va a ser una puerta para lo del libro álbum, ¿no? Y de cierta forma también para los microrelatos, ¿no?, que también por ahí hay alguna conexión. Y bueno, creo que no me he olvidado de nada, sí dije los 5 que quería decir y que me parecen súper y que los lea. Muchas gracias, Cari. Felicidades por La Reina de la Torre. Ay, gracias. Por fin puedo saldar esta deuda pendiente del año pasado. Sí, por favor, léanlo. En el Fondo de Cultura Económica lo encuentran. Así es. Y bueno, también las publicaciones que vendrán, ya nos enteraremos, quizás para la feria, ¿ya? Sí, ya vienen algunas novedades también. Estamos haciendo un libro del museo con el Fondo de Cultura Económica de aquí de Perú y yo espero que ya para julio en la feria lo podamos tener. Bien, un gusto, Cari, gracias. Muchas gracias. Darte un salto aquí. Sí, de repente me pueden buscar en mis redes como Cari de la Vega en Facebook y de la Vega Cari en Instagram y Colmena Infantil en Instagram y en Facebook. Bien, gracias y vale el cherry. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes que han seguido esta conversación.